caso cerrado. Estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del escritor español Jean de la Bruyère. Este suena más francés que español, ¿verdad? Y dice Jean, casi siempre la burla es prueba de la pobreza de espíritu. Casi siempre. Me imagino que hay momentos en que la burla no es pobreza de espíritu, que viene muy bien. Que pasen los litigantes. A los terroristas tenemos que enterrarlos en un lugar donde nadie sepa para que no puedan velarlos y envolverlos en piel de cerdo para que no vayan al cielo. Si a ellos lo que les mueve es la religión, por la religión vamos a atacar. No se puede compartir terrorismo con más terrorismo. Hay que respetar las ideologías y creencias de cada persona. Yo no estoy dispuesto a arriesgar vidas humanas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. Mira, Teresa, yo respeto todo el mundo y todas las religiones del mundo, pero estamos aquí en una sala de resolución de conflictos. Y parte de lo que yo utilizo muchas veces, porque la evidencia no siempre es clara y contundente, es la manera en que las personas se expresan y la veracidad de ello muchas veces está en las expresiones faciales. O sea, yo te voy a pedir que te quites tu burka o lo que, whatever. ¿Tú eres musulmana? No, yo no soy musulmana, doctora. Entonces, ¿para qué has venido así? Esto es parte de mi caso, la razón por la que estoy demandando al señor. Estoy demandando al señor Jesse porque él me firmó por 3 años para trabajar en su línea de cruceros. Ok. Y a los 8 meses, él me despidió. Yo quiero $50,000 Yo tenía una razón. de indemnización por daños y perjuicios. Yo tenía una razón. Porque consideras... Espérese un momentico, Jessy, tranquilo. ¿Consideras que te despidió injustificadamente? Absolutamente. Sin causa justa. Absolutamente, doctora. Me despidió sin causa justa porque yo tenía mi trabajo en Miami, yo estaba estable, pagaba mi casa, mi coche. El señor le interesa mi trabajo, me descubre y me dice, tengo esta Vamos a compañía. hablar de qué cosa es el trabajo, cuéntame. Yo entretengo, hablo 7 idiomas y entretengo a las personas, canto, bailo, soy host. Lo hacía en un hotel aquí en Miami y me contrató el señor para hacerlo en su línea de cruceros. Pero yo no sabía lo que estabas haciendo. Firmé yo por 3 años. ¿Tienes ahí el contrato? Tengo aquí el contrato, A ¿se ver, lo entrego? pásamelo, por favor. Aquí está, doctora. Muy bien, gracias. Gracias. Ahí Ok. usted puede ver que son 3 años los que firmamos y a los 8 meses el señor me despide. Ok. Entonces solamente quiero que me pague mi dinero. Yo no te voy a pagar. Aquí dice, este contrato no puede ser terminado a menos que haya causa justa o razones legales involucrando a las partes. Y tú alegas que no fue por algo justo. Pero explícame por qué te echaron entonces. Me echó porque yo hago unos videos pornográficos Doctora, en yo tengo contra unos videos de la religión pornográficos. musulmana. Esa religión que ha matado a millones de gentes y que si yo no puedo, doctora, ir a matarlos porque yo no soy una asesina, porque entre ellos mismos se matan, lo que puedo hacer es poner mi granito de arena para acabar con ellos, Pero estás porque son perjudicando. ratas y son basura, que acaban con las vidas buenas. Pero, espérate un momento. Y a ellos les duele la religión. Yo tengo que atacarlos por medio de la religión, Pero a la todos. sexualidad. O sea, tienes que atacarlos a todos. Ella está Para mí- atentando contra... Ok, pero Yo- aquí, ¿a ti qué te motivó a hacer todo esto? O sea, A mí me motivó a hacer, hace poco más de 6 meses, mi hermano y mi sobrino iban en un tren en Bruselas y una bomba los explotó. Mi sobrino tenía 3 años, doctora. Y mi hermano perdió las piernas. Ok, en un ataque Por unos terrorista, ¿no? locos Por unos terroristas. extremistas, por estas personas extremistas que hacen este Y los tipo de... explotaron. Y mi sobrino no lo volví a ver. Ok, entonces, tú en respuesta, en venganza de estas personas extremistas que cometen estos actos de salvajismo y barbarie, decidiste hacer unos videos pornográficos. Le voy a explicar por qué, doctora. Ellos son... No les gusta la sexualidad femenina.
están en contra de eso. Es un tema muy sensible para ellos. Lo único que quiero es lastimarlos de regreso y sé que eso les va a Pero afectar. hazlo Les en va a tu propio afectar tiempo. que yo ataque la religión, Tú lo porque estás ellos se haciendo rigen por la con mi religión. Entonces negocio, tengo que no puedes atacar hacerlo con por mi la negocio. religión. Tengo que atacarlos y quiero que Pero sufran atácalo y que lo en tu vean. propio- Ok. Por eso lo Entonces, estoy el subiendo. día que el señor este te despide, te dice que no quiere que trabajes más con él porque estos videos, él está en desacuerdo con los videos. Porque no está No de es que acuerdo no que esté yo esté en contra de desacuerdo, los terroristas. Claro que sí. Tú estás poniendo en riesgo la vida no solamente Es mi tuya, libertad de mis expresión. clientes, de mi familia. ¿De tu por familia estar haciendo, cómo? o sea, lo que tú hagas en tu vida privada, eso es Esa es problema mi tuyo. vida. Y- Pero cuando tu vida privada afecta la seguridad y la integridad física de mis ¿En qué he empleados. faltado? Ok, Jesse, usted me dijo que usted tenía uno de estos videos. Yo entregué 2 videos. Yo quisiera que usted lo vea, doctora, para Ok. que vea exactamente lo que Están en Y todos quiero que lados. después tú me respondas en cómo te está afectando esto a la vida de tus pasajeros, de tu familia, etcétera. Veamos, señor director. Están en internet, como cualquiera. Pe- Como cualquier pe- persona que sube un bloguero, sube Pero videos. no, pero Ok, tú estás en no hay una manera vida de pública. atacarte. Ese nombre Sí, el nombre del codo. Oh, sí. Mire, doctora, mire. A una No estoy que son peligrosas. pedófilos también Peligrosas. cuando ven Son unos videos peligrosas. pornográficos Mira, de una que ha mujeres sido uno de los como más peligrosos colombianas. en todo el mundo. Ok. Todos. pedófilo es el que ve Ok, pornografía. Ok, ya, señor con director, una ya colegiala. agarro ya lo que es la situación. Mira, a mí Yo lo tengo que me una preocupa de responsabilidad. todo esto, yo te voy a explicar. El tema es que ella está ofendiendo a personas que no son terroristas y que son musulmanes. Estás ofendiendo a seres humanos que son buenos, que llevan bien su religión, que no matan, que no cometen ataques terroristas, y tú por insultar a un grupito estás ofendiendo a todos los musulmanes. Yo tengo una responsabilidad, Doctora, doctora. A ver, Pero es lo ¿cómo te ha mismo. afectado esto a ti? Explícame, Doctora, Jessy. yo tengo una responsabilidad como persona, como empresario, de proteger no A tus solamente a mi pasajeros. familia y a mis pasajeros. Correcto. Lo que ella está haciendo, ella está insultando a una religión. ¿Cómo que- te ha afectado a ti, por favor? ¿Has recibido No alguna lo ha amenaza? ¿Has afectado, tenido doctora. alguna consecuencia? Doctora, muchas personas, después del incidente de eso, que me enteré, han cancelado. O sea. No, han cancelado como cualquier hotel. No, han cancelado porque muchas personas. Has tenido más tú personas tienes, desde que tú yo estoy tienes ahí. un video público. Tú tienes un video público donde Pero no está te ofendiendo afecta a en un nada. grupo. Esa es mi vida Mira, personal y es mi libertad de expresión. yo no estoy de acuerdo con Yo quiero mi dinero. Señor, a mí no me importa lo que usted esté de acuerdo o no. ¿Ha tenido algunas consecuencias por causa? me está afectando mi negocio. ¿En qué sentido? Me está afectando el negocio porque, doctora. Le han cancelado el- me crucero. han ¿Qué cancelado- más? el ¿Qué grupo- más le ha pasado? Para que usted entienda, Nada, doctora, doctora. No ha la tenido ruta de ningún- no tiene nosotros, nada. la Quiero ruta que de me pague mi nosotros dinero. es en Europa, donde hay muchas personas musulmanas. Pero ellos van a explotar las ¿ok? bombas aunque Entonces, no haya cuando nada. yo tengo un personaje como esto en mi nómina y yo no sé quién está en mi barco. Señor, ¿alguien lo ha amenazado? No directamente, ¿A doctora. usted no le han hecho ninguna amenaza? No directamente. Yo estoy Ellos se matan tratando- entre ellos mismos. Pero ¿Quién tú- tiene testigos? Yo tengo Yo tengo testigos. también, sí. Testigo del demandado, por favor. ¿Tú eres actriz porno o lo hiciste simplemente como para vengarte? No, doctora, fue únicamente como acto de venganza. No soy la única, es una asociación la que estamos haciendo estos movimientos sabía eso. para lastimar a esas personas. Ok, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Su Mi nombre? nombre es Alex. Alex, ok. Soy del servicio del señor. Ok. Y el problema comenzó hace un tiempo cuando entré a una de las habitaciones. En un espejo había un señalamiento con grande, con marcador, diciendo que unas palabras muy feas para esta señorita, si es que se le puede llamar señorita, y dejando la página website de los videos de ella. Ok. El problema es de que ya 2 de los cocineros ya se fueron por culpa de esa señorita. Ah, ok, perfecto. ¿Tú no me trajiste evidencia de ese letrero No, ni eso nada? No Nada. hay evidencia Ok, porque ellos lo perfecto. inventaron, doctora. Yo no invento Testigo nada. de la Yo no demandante. invento nada. Eso no se inventa. Ustedes Yo estoy andaban de velando. curiosos viendo mi página seguramente y así descubrieron. A mí no me gusta Así eso. lo descubrieron, No, por eso supuesto no- que eso sí. no se inventa. Si ¿Cómo no, se va a ¿cómo vieron inventar esos Yo no estoy en videos? eso. Eso es ¿Cómo enfermo. los vieron? Eso es Buenas enfermo. tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Emma. Emma, estás aquí apoyando a la demandante del caso. Estoy apoyando a mi cuñada. Ah, es tu cuñada. Sí. Ok. Desgraciadamente, yo perdí a mi hijo y mi esposo está en una silla de ruedas desde hace un año y cachito.
yo creo que es un aporte, un granito de arena que ella puede hacer, porque esas personas... ¿Tú piensas que es efectivo lo que ella está haciendo? Creo que es una manera de expresión. Yo entiendo que sea una manera de expresión, pero efectivo para lo que ella se propone hacer. Sí. Porque lo real es esto. Hay musulmanes que son personas sumamente decentes, pacíficas, son gente de bien. O sea, la religión musulmana per se no es una religión de violencia ni de hacer daño. Entonces, ¿no crees que quizás lo que ella intenta hacer ofende a más personas que no han cometido actos terroristas que a los que realmente cometen los actos terroristas, que no les importa lo que ella haga? Yo generalizo, yo apoyo a ella porque Es yo tu creo que cuñada. todos son iguales. Y además, tú eres Yo- víctima de todo lo terrible que pasó. Pero es que el problema ¿Hay es más que- testigos en este caso? Sí, tengo otro testigo. Pásame sí. al próximo testigo y invítame al profesor Daniel Álvarez que Doctora, pase, lo por que- favor, lo- a la sala. Doctora, Mi trabajo no que fue ella afectado. hace- si nos ponemos Mi una trabajo boda no fue por culpa de afectado. ella, señorita, Yo pero realicé no va a un ser trabajo absolutamente impecable. que las No se cosas puede No, cambien. no O ha sea, repercutido en nada, doctora. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes, ¿Tu doctora. nombre? Karen. ¿Y tú vienes a qué? ¿A apoyar a la demandante? Sí, correcto. Ok. Esas personas, si se les puede llamar así, no son personas, son ratas. Hay que exterminarlas y no podemos ir ¿Y tú a crees un que los campo de videos batalla. pornográficos van a exterminar a las ratas estas? La Más violencia. bien, los van a sentir La muy violencia llama ofendidos. violencia. Eso no se puede Van a hacer. hay que sentirse buscar la paz. ofendidos. Más violencia Sí. eso. Yo no creo que Si se ellos, sientan si la causa ofendidos. de ellos es la religión, yo creo que... Hay que buscar la paz. La Ok. violencia causa Pero violencia. no ha afectado mi trabajo. Yo Pues nada más claro quiero que que me... sí, Tú está también preocupante. haces Ya me videos corriste, así de esto. Tú perfecto. haces videos de esto. Córreme, Tú estás en la No te voy a asociación pagar. esta No también. te voy a pagar. Ajá. ¿Tuviste algún familiar que fue víctima de los ataques terroristas de algún sitio? No, amigos. Amigos. Ok, perfecto. Si yo sé eso. Bueno, no te contrato. profesor, vamos a hablar de Yo los no te métodos contrato. que los seres humanos y sin experiencia utilizan para sacarse el dolor de adentro. ¿Usted cree que esto sea efectivo de alguna forma? No, lo que necesariamente va a usar ese video va a ser Ofensivo. usado. Ofensivo porque ofende, como usted dijo, a todos los musulmanes. Mire, en el mundo hay 1.5 billones de musulmanes. ISIS tiene quizás solamente 50.000 adeptos. Imagínese Y una usted. manada de lobos solitarios por Europa y quizás aquí en los Estados Y Unidos. se explotan Yo entre nunca ellos sabe. mismos. No, pero van a explotar el Del barco de punto de nosotros y vista no puede humano, permitir la eso. palabra Se van que a uno de la explotar testigo igual, usó, aunque esté o no esté. generalizar. Es muy conveniente cuando Lo uno siento. siente dolor. Págame Y mi dinero. entiendo No te el voy a dolor pagar nada. como tú has perdido un ser querido. Yo Lo también. entiendo perfectamente. Yo Pero también. no podemos guiarnos por nuestras emociones y ubicar a todo el mundo musulmán, hacerlos cómplices de estos actos de terrorismo, porque estos videos van a ser usados por los terroristas para reclutar Más. terroristas. O sea, que al final lo que ellos pretenden hacer va a ser un arma que ellos van a utilizar para reclutar a más personas y hacer más actos de terroristas. Doctora, pero o sea, es que que uno yo- tiene que tener mucha inteligencia y mucho cuidado en la manera que uno busca venganza, porque esto es lo que buscan ellas, vengarse, algún tipo de represalia. Y lo que están haciendo es causando un problema severo, porque esto le va a salir el tiro por la culata. Bueno, ya le está saliendo a ella con su empleo. Pero es lo mismo, doctora. Yo No nada es más lo quiero mismo. que... Yo ya me corrió No es lo perfecto. mismo. Nada más quiero que me pague algo de indemnización de algo, porque yo firmé un contrato con él por 3 Pero años. yo no sabía lo Me que estaba corrió. haciendo. Lo que es tú que lo haces de los atentados fue atenta con la después. vida de mis... no, lo siento. Tú Yo estás no atentando con entiendo la cómo vida ella se de mis atreve a clientes. decirme Van que a le dé llegar y van a dinero. explotar el crucero de Ella igual se manera. buscó ¿Por qué que va la a llegar? echaran. ¿Por qué? Ella se buscó, tú te buscaste niños que te en la echaran. Cuando tú tripulación, trabajas imagínate que con pongan el una bomba. público, tú no puedes atacar a ningún segmento en particular injustificadamente. Y tú estás atacando a la religión musulmana en Pero es general. libertad de expresión. Perdóname, Hay pero blogueros estás que suben ofendiendo a un grupo de videos. personas que no se merecen ser ofendidos. Y se explotan entre ellos mismos, doctora, Pero por es que favor. Todo. Llegan y matan a la No gente son así. todos. Mi sobrino se merecía morir Pero así. eso no te va a regresar de 3 ese años. primo. Es un grado de irracionalidad que se deriva del dolor tan grande que siente, pero hay que mirar más allá de tu dolor. Has puesto en peligro la vida, como uno de los testigos dijo, la vida de niños en la tripulación. Y de además ese está barco. ofendiendo a un Y grupo de está personas que ofendiendo- no ha hecho eso, que no ha matado a otros.
que no ha cometido actos terroristas. Estás ofendiéndolo a todos. Es Doctora. como si yo dijera que todos los mexicanos son narcotraficantes. Lo dicen. Pero no es así. Y yo me distingo Doctora. porque digo la verdad. Doctora, ha perdido a alguien. Punto. Ah, Te niego la demanda, he dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. nunca he tenido a alguien que Hasta el próximo día. Donde hay muchas personas musulmanas. Pero ellos van a explotar las ¿ok? bombas aunque Entonces, no haya cuando nada. yo tengo un personaje como esto en mi nómina y